En Argentina, los 6 golpes de Estado exitosos se realizaron durante el siglo XX, en 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976. Los 4 primeros establecieron dictaduras provisionales, en tanto que los 2 últimos establecieron dictaduras de tipo permanente, según el modelo de Estado burocrático autoritario. Estado burocrático autoritario. Era un Estado antidemocrático. Se manejaban libres de presión electoral, anulando mecanismos institucionales. Tenían objetivos, pero no plazos. Durante estos años, el país se rigió por los estatutos de la Revolución Argentina. Este tipo de Estado no dependía de un caudillo, sino que es producto de las operaciones planificadas por los Estados Mayores de las Fuerzas Armadas, por lo que las posiciones superiores de gobierno estaban ocupadas por personas que provenían de organizaciones complejas y altamente burocratizadas, Fuerzas Armadas y grandes empresarios, y sus técnicos y funcionarios de confianza. Se prohibieron los partidos políticos, así como todo tipo de participación política de la ciudadanía. Sectores populares eran excluidos totalmente a través de la represión, la censura y la violencia política para desactivar políticamente el sector popular y sus aliados, postergando sus aspiraciones de participación económica. El golpe de Estado de 1966 y 1973 inauguró la modalidad represiva de desaparición de personas, aunque practicada de manera esporádica. Entre 1970 y 1972 se produjo alrededor de una docena de desapariciones, de las cuales solo se recuperó un cuerpo. Duande, 1999. 39-40. El régimen inicia también un nuevo formato de intervención, que deja de ser transitorio entre un poder civil y otro, para estar fundado en un proyecto refundacional de la política y la sociedad, con metas sin plazo, orientado a institucionalizar la función tutelar de la corporación militar en el Estado. En este sentido, la guerra de guerrillas urbana practicada se diferencia de la estrategia al azar e indiscriminada de violencia propia de las acciones terroristas, las cuales procuran sembrar el terror entre la sociedad civil y mostrar la debilidad del Estado para garantizar la seguridad y el orden público. Se destacan en esta época los militares. Juan Carlos Onganía, quien fue el primer presidente del primer golpe militar en Argentina en 1966. En 1962 encabezó el bando azul de los enfrentamientos internos que se produjeron durante el breve gobierno de Guido. Luego, cuando las Fuerzas Armadas sacaron por la fuerza a Iliá de la Casa Rosada y de su poder, el 30 de junio de 1966 asume como presidente, jurando sobre los estatutos de la autodenominada Revolución Argentina. En la ceremonia estuvieron presentes notorios dirigentes sindicales peronistas como el metalúrgico Augusto Timoteo Bandor. Onganía implantó una rígida censura que alcanzó a toda la prensa y a todas las manifestaciones culturales como el cine, el teatro y hasta la lírica, como en el caso de la ópera Bomarzo de Manuel Mujica Lainez y Alberto Ginastera. Tras el secuestro y posterior asesinato del corrupto teniente general Pedro Eugenio Aramburú por parte de la guerrilla peronista Montoneros, el 29 de mayo de 1970, el gobierno de Onganía perdió el apoyo de los jefes militares
y fue destituido el 8 de junio de 1970. También fueron importantes en esa época de golpe militar Roberto Marcelo Levingston, que fue el presidente de facto entre 1970 y 1971, y Alejandro Agustín Lanús, presidente de facto entre 1971 y 1973. En el otro periodo de golpe militar, fueron representativos de primeramente, Jorge Rafael Videla. En marzo de 1976 dirigió el golpe de Estado que revocó a la viuda del general Perón, María Estela Martínez de Perón, y se convirtió en presidente de la Junta Militar que pasó a detentar el poder. Videla disolvió el Congreso y prohibió toda la actividad política y sindical. Además, estableció un férreo control militar de la Central Obrera, CGT. El nuevo régimen favoreció las inversiones multinacionales e impulsó el comercio exterior a costa del desmantelamiento de la industria nacional y no pudo controlar la inflación ni el incremento de la deuda exterior. Las Fuerzas Armadas eliminaron a las guerrillas izquierdistas y peronistas y a todo tipo de oposición política mediante una feroz e indiscriminada represión, que supuso uno de los periodos más tenebrosos de la historia argentina, con miles de muertos, desaparecidos y exiliados. Luego de haber sido nombrado presidente de la República en 1980, Videla cesó en el cargo al año siguiente, sustituido por el general Roberto Viola, quien fue presidente de facto entre 1981 hasta finales de 1981. Luego lo prosiguió Leopoldo Fortunato Galtieri, quien estuvo en su poder hasta 1982. El rol de la educación en la dictadura militar. La acción política de la dictadura militar del periodo del 76 al 83 en el plano educativo también expresa una diferencia cualitativa con respecto a las dictaduras militares anteriores. En un plano más general, esta diferencia está en que los elementos determinantes de la Constitución y el desarrollo del proceso militar son los objetivos de represión y aniquilamiento del movimiento popular y la reestructuración neoliberal de la economía. Lo común es que uno piense que la represión es parte de una estrategia general, donde lo principal es lo conyugal, está en lo político, en lo económico y en lo ideológico, aunque finalmente solo lo económico sea determinante. Esto no fue así en el caso de la dictadura militar del 76 al 83. La posibilidad de expresar y de manifestar fue altamente censurada, y a su vez, entre los distintos actores del sistema educativo se fueron constituyendo relaciones de fuerza con preeminencias de lo piramidal, lo vertical, inspectores, directores, docentes y estudiantes. Este tipo de lógicas y prácticas fueron de alto impacto en lo que ha sido el funcionamiento del sistema educativo y generaron improntas, creencias y prácticas educativas difíciles de revertir. Los militares pretendían formar a su manera a aquellos que transitaban el sistema educativo con la finalidad de que éstos crecieran y vivieran bajo los valores considerados como elementales por el gobierno, como la disciplina, el orden, el respeto por los símbolos patrios tradicionales, familiares y religiosos, y no se desviaran de ellos.
A esa impronta de raíz autoritaria de la transmisión de contenidos tomando como referencia la concepción de un sujeto educativo pasivo y que acata órdenes, se le sumaron otro tipo de cuestiones. Se omitían o revertían de los planes de estudio aquellos materiales que daban posibilidad de opinión o debates sobre temas sociales plausibles de alterar ese orden, o bien se excluían las vertientes críticas de los contenidos a tratar. Hubo también un fuerte control sobre el material de estudio. El estudiante era considerado desde las esferas del poder como un sujeto que debía acatar y actuar según lo impuesto. Esto da cuenta de una práctica educativa acrítica e instrumental que entiende a los sujetos educativos como tabula rasa, que incorporan conocimientos en forma casi automática, que pueden reproducirlo, pero que no pueden asignarle sentidos que impriman cuestionamientos y reflexiones críticas. En este marco, la política educativa tiene dos aspectos que aparecen de manera entrelazada, pero que a efectos de análisis es necesario distinguirlos para luego poder integrarlos. Por un lado está la dimensión represiva en el plano ideológico, que apuntaba a destruir todas aquellas expresiones organizativas que trabajaran en el plano de las ideas y que tuviesen relación con enunciados ligados a los conceptos de liberación nacional y social, independencia económica, soberanía popular, clase trabajadora, socialismo, autonomía nacional, justicia social, imperialismo, monopolio, burguesía, democracia popular, cultura nacional, dependencia, etc. La dictadura identificaba a la educación y a las diferentes formas organizativas del movimiento cultural con más arraigo popular como las instituciones generadoras y promotoras de los mismos. Con este fundamento, la representación a la comunidad educativa y cultural pasó a formar parte de la guerra antisubversiva. Esta subordinación de la represión ideológica a la guerra antisubversiva se comprende en las argumentaciones discursivas de la dictadura militar para explicar el fuerte estado de movilización social y la creciente ingobernabilidad durante la administración de Isabel Perón. Plantean que esto fue provocado por la agresión marxista internacional. Por otro lado, está la dimensión más propiamente neoliberal, que implica el asentamiento de acciones y discursos de fundamentos que tienden a prefigurar la línea de avance privatista que se desarrollará posteriormente, cuando se recupera la democracia, pero con particular fuerza durante la década menemista. Más allá que en el discurso dictatorial se enunciase la vocación de volver al sentido esencial que la educación tuvo en los orígenes de la República Argentina y que luego operase como fundamento del salvajismo represivo, lo real es que la educación privada y sus conceptos neoliberales se vieron fuertemente beneficiadas por decisiones concretas de la política de gobierno y por la enorme promoción ideológica que recibieron en detrimento de la educación pública. El argumento de la educación pública estaba muy infiltrada, no solo fue funcional a la represión interna y al autoritarismo curricular, sino también apuntaba a promover el desarrollo del mercado de la educación. Esto se consolidó con la llegada de Llerena Amadeo al Ministerio de Educación, como veremos más adelante. Ibáñez y el inicio de la represión ideológica. La represión a la comunidad educativa y a la cultura se empieza a prefigurar con el gobierno de Isabel Perón, cuando el doctor Jorge Tayana es obligado a renunciar en el Ministerio de Educación y es reemplazado por Óscar Ibáñez en el año 1974. Este cambio se produce inmediatamente después de la muerte de Perón, con la asunción de Isabel Perón, cuando se modifica de manera definitiva la orientación iniciada en mayo del 73. A través de este desplazamiento se concreta la aspiración de los sectores de derecha del movimiento peronista,
de la Iglesia Católica y también de buena parte de las Fuerzas Armadas y policiales de dirigir la educación en nuestro país. Con la gestión tayana se pusieron en marcha un conjunto de propuestas inspiradas en la pedagogía de la liberación de Paulo Freire y en las corrientes del nacionalismo popular que se habían desarrollado en la década de los 60, con el aporte de intelectuales y organizaciones populares que la academia había rechazado. Esta tenía un fuerte sesgo antiperonista y antipopular, de experiencias pedagógicas en el seno mismo del movimiento popular y también al interior de las universidades, cuando la relación de fuerzas lo permitía. Estas propuestas están atravesadas por las ideas de que la cultura es un instrumento de dominación social y política, o una herramienta de liberación. Esta última alternativa solo es posible a través de su democratización y del protagonismo popular a la hora de su producción. El Estado debe jugar un papel estratégico en la implementación de estas ideas, tal como lo había jugado a lo largo de toda nuestra historia, pero desarrollando y promoviendo las formas culturales afines a la dominación social y política. Las experiencias del gobierno en el plano de la educación de adultos, de la enseñanza agrícola, de la comunicación social y de las universidades tuvieron una fuerza muy importante. Creo necesario resaltar la experiencia universitaria porque contribuye a explicar que el salvajismo con que la dictadura militar actuó en las universidades respondía a algo más que a los excesos demoníacos de algunos militares en términos individuales. Expresaba los intereses sociales de las clases dominantes, de aniquilar un importante desarrollo de propuestas alternativas de liberación nacional y social, y con un fuerte arraigo popular. En esta experiencia, la universidad abrió sus puertas de manera irrestricta, impulsó un profundo debate político y social como punto de partida para la modernización curricular, amplió la participación estudiantil a los ámbitos de producción pedagógica y científica, y finalmente inició una activa política de articulación de la universidad con los sectores populares con fuerte pedagogismo estudiantil. Esto generó las condiciones para que muchos jóvenes se comprometieran con el desarrollo del movimiento popular y se incorporaran de manera activa al mismo. Sería muy parcial reducir solo a las propuestas del Ministerio de Educación del Dr. Tayana este papel democratizador y transformador de la educación y la cultura, y no ver con que el triunfo de mayo del 73 se abrieron las posibilidades de desarrollo de una inmensa cantidad de experiencias de educación popular y de articulación del conocimiento con las problemáticas sociales, que se venían gastando desde los 60, y que esta gestión ministral generó condiciones para su canalización. El papel de la militancia de izquierda y de los cristianos, que planteaban el compromiso social con los sectores populares como principio, fue fundamental de su desarrollo, sostenidos con una gran convicción por el trabajo de base. Hoy podemos decir que las vertientes ideológicas del peronismo, del marxismo y del cristianismo fueron los nutrientes principales del debate alternativo de la época. Aquí es importante señalar que el pensamiento de Paulo Freire y de todos aquellos intelectuales como Amílcar Cabral, que venían a la educación y a la cultura como instrumentos de liberación, de recuperación y de reconstrucción de una identidad para los pueblos del tercer mundo, habían calado profundamente en el pensamiento de una parte importante de los dirigentes populares, cualquiera fuese su vertiente ideológica. Que sea Ivánich el hombre que inicia la represión educativa y la cultura, merece una reflexión que contribuya a aclarar el carácter histórico de la confrontación política e ideológica en la educación argentina. Dentro del fuerte control que hubo sobre los materiales de estudio estuvo la prohibición de ciertos libros y cuentos. Máscaro, El cazador americano, Orondo Conti. Además de detener y desaparecer al escritor Orondo Conti, el golpe cívico-militar también prohibió la circulación de su obra durante los años de la dictadura. La Junta ordenó el secuestro de los ejemplares de Máscaro, El cazador americano, 1975, por considerar que
ponía de manifiesto por su contenido e intencionalidad tendencias disociantes y metodológicas de reclutamiento para la acción de la subversión armada. El beso de la mujer araña, Manuel Piug. Publicada en agosto de 1976. Una cárcel, dos convivientes, un homosexual, un militante revolucionario y un Estado que se organiza en torno al disciplinamiento ideológico de los cuerpos. Ese era el cóctel explosivo que el libro traía para esa época, con referencias a movimientos políticos como el feminismo y a producciones culturales como las películas clases B. La dictadura no tardó en trabar la circulación de este libro, algo que recién se solucionaría con la llegada de la democracia. Otro libro que fue prohibido en esta época fue Ganarse la muerte, de Griselda Gambaro. Publicado a mediados de 1976, el libro de Gambaro exponía la violencia que se vivía de manera cotidiana desde 1975 con el gobierno de Isabel Perón, la cual se recrudeció desde la llegada del golpe. Sin embargo, ese panorama desalentador se pretendía mantenerlo invisible, inexistente en el terreno cultural y artístico. El libro de Gambaro cuenta con toques de humor negro o incluye la figura de un militar que se muere en un ágape por un sándwich que come marcialmente de un bocado y que le cae como una bomba en el estómago, al grito de ¡Viva la patria! Estas combinaciones hicieron que se trate de uno de los libros argentinos prohibidos por la dictadura. Jacinto, de Graciela Cabal, publicado en el año 1977, trata de una chica y su amigo imaginario. La historia fue prohibida en varias provincias del país durante la dictadura cívico-militar. Este caso demuestra que la censura afectó a todos los niveles de la literatura, y basta con recordar los casos más célebres, como María Elena Walsh o Elsa Bornemann y su célebre libro Un elefante ocupa mucho espacio. Trata del mismo gobierno que divulgaba manuales para reconocer compañeros o alumnos subversivos en los colegios. La autora para niños y adultos, Graciela Cabal, hará su carrera con temas que no eran muy comunes entre los cuentos infantiles, como la pobreza, la muerte y la discriminación. El libro Queremos tanto a Glenda, de Julio Cortázar, dice: Queremos tanto a Glenda, 1980. Cortázar utiliza la literatura como herramienta de denuncia. Cuentos como Graffiti, Clone y recortes de prensa no podían superar al ojo censurado de la época. Además, el propio escritor figuraba en las listas negras formuladas por los militares y civiles al poder. Entre los libros argentinos prohibidos por la dictadura también figuran otros de Cortázar, como el libro de Manuel, 1974, Alguien anda por ahí, 1977, y Deshoras, de 1982. Al poco tiempo, el Estado comenzó a asumir un rol activo en el campo de la memoria. Las reivindicaciones de memoria reingresaron paulatinamente a la agenda estatal. En marzo de 1998, cobró forma la propuesta de construcción de un parque de la memoria, en el marco más amplio de un proyecto de gobierno de la ciudad de Buenos Aires.